el verde corazón de Itapúa, Paraguay, se hallan tesoros de un bello pasado, donde el alma floreció entre cantos y piedras. No fueron templos, no fueron fortalezas, fueron refugios del alma, santuarios donde la fe no impuso cadenas, sembró raíces. Allí, donde el sol cae lento sobre piedras antiguas, aún se escucha el eco de un sueño compartido. A comienzos del siglo XVII, los jesuitas llegaron al corazón de América del Sur. No venían con armas, venían con palabras, con ideas, con una misión que no buscaba someter, sino compartir. Y fue entonces, bajo el manto verde de la selva guaraní, que ocurrió algo extraordinario. El encuentro, sin conquista, sin guerra, sin imposición. Llegaron a un acuerdo, un pacto de hermanos, una alianza tanto espiritual como cultural. Juntos, comenzaron a levantar algo nunca antes visto, las maravillosas reducciones jesuíticas, iglesias, viviendas, escuelas, plazas, talleres, pueblos vivos, donde se respiraba paz, aprendizaje y respeto. Se inició entonces una época dorada, donde el trabajo era celebración, la música, un idioma común y la educación, un derecho de todos. Se produjo un intercambio profundo. La sabiduría milenaria del pueblo guaraní se entrelazó con el conocimiento traído de Europa. El idioma guaraní se convirtió en el puente de este proyecto revolucionario, y con él nació una civilización singular, un nuevo mundo, tejido por dos visiones del alma humana. Cantaron en coros, entonando músicas venidas de lejos, pero con nuestras voces guaraníes que no fueron silenciadas, sino celebradas. Flautas, violines y arpas resonaban entre los patios de piedra, llenando de vida cada rincón de las reducciones. Bajo la guía de los jesuitas, los guaraníes aprendieron nuevas técnicas, pulieron sus habilidades, pero nunca dejaron de crear desde el alma. Tallaron cruces, sí, pero en ellas floreció también la selva, el jaguar, el maíz, las estrellas, columnas vivas, ángeles con rostros indígenas, muros que hablaban de unión, no de dominio. En la Santísima Trinidad del Paraná, el canto brotaba entre los corredores de la gran iglesia, y en Jesús de Tabarangüe, los niños jugaban entre los patios, con figuras talladas en madera, mientras la música y la felicidad acariciaban el aire, como un susurro detenido en el tiempo, hasta que la historia cambió. En 1767, los jesuitas fueron expulsados, obligados a abandonar sus hogares. Los cantos cesaron, las campanas callaron, los muros quedaron, esperando. Pero las piedras no olvidaron, permanecen en el recuerdo de lo que fue, una unión divina. Hoy, las reducciones de Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de Tabarangüe no son ruinas, son testigos, son memoria, son alma viva, son tesoros que guardan los recuerdos de la historia de nuestro pueblo. Cada columna quebrada guarda un grito suave de resistencia. Cada símbolo guarda una oración no dicha. Estas no fueron misiones de imposición, fueron espacios de encuentro, de dignidad, de hermandad, de creación conjunta. Aquí, en el corazón del Itapúa, no se guarda solo historia, se respira alma. Las reducciones jesuíticas nos recuerdan que otro mundo fue posible anteriormente y aún puede serlo.